Ok, bueno, bienvenidos. Gracias por conectaros, gracias por venir. Vamos a comenzar nuestro shiur de esta semana de Parshat Shavua, retomando la dinámica de estudio semanal. Y el shiur de hoy lo vamos a dedicar especialmente a Leilui Nishmat de Yitzhak ben Mordejai, a cumplirse los 30 días de su partida física. Que nuestras palabras de Torah sirvan para la elevación de su alma y para reconfortar a sus hijos. Y Bezrat Hashem, que sean palabras significativas. Y vamos allá. Parashat Emor. Estamos ya llegando a la parte final del libro de Vayikra. Nos quedan tres parashiot. Verde, el verde está más bueno. Nos quedan tres parashiot. Emor, Behar y Bejucotai. Bien, son las tres últimas lecturas del libro de Vayikra. Y Parashat Emor entra dentro de todo este tema que hemos estado hablando hasta ahora, que es el tema de la santidad, ¿verdad? ¿Os acordáis que hemos estado hablando de Tazria y Metzorah, la persona que estaba impura por la enfermedad del Tzarat, después a Haremot Kedoshim, como tenemos la mitzvah de tratar de ser Kedoshim, y en realidad podríamos decir que todo el libro de Vayikra habla de este tema, ¿sí? Hay quien lo llama Sefer HaKedushah. Y en esta vienen mitzvot muy importantes en este libro, como amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya hemos mencionado. Pero según Rashi y según Rambam, esta parashá de Emor trae, a lo mejor, según ellos, la mitzvah de todas las mitzvot. Es decir, el objetivo máximo por el cual debemos cumplir mitzvot. ¿Cuál es? Mitzvat Kiddush Hashem. Es decir, la mitzvah de consagrar el nombre de Dios. Y aparecen los versículos que están antes de lo que se llama Parashata Moadot, Leilun Ishmat. Parashata Moadot, la parte de la Torá que nos habla de las fiestas. También en esta parashá se nos habla de las fiestas. Es decir, va a empezar hablando de la pureza de los Kohanim, de nosotros que tenemos que consagrarnos, y después nos va a traer todas las fiestas, empezando por Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot. Perdón, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot. ¿Cómo dice la Torah en sus versículos? Dice, Ushmarte mitzvotai, cuidaréis mis mitzvot, vasitemotam, y las haréis. Ani Hashem, yo soy Dios. Velo tejalelu et shem kodshi, y no vais a lejalel. ¿Qué es lejalel? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Es, ok, eso es, ok, lekalel, eso es lekalel, muy bien. Lejalel sería profanar, sería como profanar. Bien, ¿por qué? Porque vamos a hablar del concepto de halal. Halal en hebreo es, ¿cómo se llama una nave espacial? Halalit. ¿Por qué se le llama halalit? Porque Valhalal, que es el espacio. El espacio está vacío, ¿sí? El vacío es el halal. Bien, y ya estamos adelantando un concepto. Quiere decir que si algo es halal, que lo hemos profanado, ¿qué hemos hecho? Vaciado. Bien, entonces, velote halelu et shem kodeshi, es decir, no vais a profanar mi nombre. Venikdashti betoch bene Israel, y voy a quedar consagrado entre los hijos de Israel. Ani Hashem mekadishchem, yo soy Hashem, el que os consagra a vosotros. Continúa y dice, Hamotzi etchem, el que os saca de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo soy Hashem. Bien, muy bien, Rashi viene y explica. Dice, lote halelu, no profanaréis. Dice, la abor al dibre mezidin. ¿Qué es lejalel et Shem Hashem? ¿Qué es profanar el nombre de Dios? Dice, transgredir mis palabras, lo que dice aquí, bezadón. Zadón es transgredir
una mitzvah, ¿pero por qué? Por molestar. Es decir, sí, así. Es decir, yo vengo y como lo que está prohibido y sé que está prohibido y lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque quiero enfadar a Dios. Eso es zadón. ¿Qué se entiende aquí? Pregunta Rashid. Rashid tiene una pregunta. Dice, "Mi mashma sheneemar velo tejalelu, matamut lomar benigdashti". Dice, si ya me dijiste que no vais a profanar mi nombre, entonces ¿por qué viene y dice, y me vais a consagrar? Se entiende que si no me profanáis, me consagráis. Entonces, quiere decir que hay algo más. Es decir, no solamente es una acción pasiva el hecho de consagrar, hay una forma activa de consagrar el nombre de Dios. Bienvenida. Hay una forma activa de consagrar. Y dice Rashi, Moser atzmecha vekadesh shemi. Es decir, entrégate y consagra mi nombre. Y esto tiene que ver con la definición tradicional o más famosa de lo que se llama Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, ¿qué pensamos que es? Es esas personas que entregan su vida al Kiddush Hashem, ¿no? Entonces hay yo doy mi vida para conseguir que consagrar el nombre de Dios. Pero vamos a ver que no solamente es eso Kiddush Hashem. Kiddush Hashem no solamente tiene que ver con morir. Al contrario, Kiddush Hashem tiene que ver con la vida. ¿Sí? Rashi en la Gemara de Sanedrín nos dice que el Kiddush Hashem es Shemoser Nafsho ala Abat Yotzro, el que entrega su vida por el amor a su creador. Ahora, dice, y continúa explicando Rashi, y dice, ¿qué quiere decir? Benikdashti, Betoch Bene Israel, dentro del pueblo de Israel. Dice, Yahol Beyahid, a lo mejor santificar el nombre de Dios es en privado, cuando estás solo en tu casita, dice Talmud Lomar, Betoch Bene Israel. Por eso viene y dice, en medio del pueblo de Israel. Es decir, hoy hay Kiddush Hashem cuando estás solo y hay Kiddush Hashem cuando estás en público. Es decir, ¿a qué se refiere? Que hay tres casos que sabemos. Que si una persona te viene y te obliga a decir, transgrede este tipo de transgresión, tienes incluso que llegar a entregar tu vida. ¿Cuándo? Cuando estás en público. ¿Cuáles son? Avodah Zará, la idolatría, Giluy Arayot, relaciones incestuosas prohibidas, Shefihut Damim, derramamiento de sangre. Viene alguien te dice, mata a esa persona o te mato, tienes que dejarte matar. Haz idolatría a este ídolo o te mato, tienes que dejarte matar. ¿Bien? Él está por encima de la vida, vamos a ver por qué. Justamente por qué. Porque hacer eso es Hilul Hashem. Entonces dice, Uchsheu moser atzmo, yimsor atzmo al menat lamut. Cuando él entrega su vida, lo hace para morir. Porque todo el que entrega su vida y se apoya en un milagro, es no simlones. Es decir, el Kiddush Hashem no es tan fácil. Si alguien viene y te dice, por ejemplo, no está alguien viene y te dice, ocurrió así. Nos cuentan que Abraham Avinu, cuando empezó a molestar a la sociedad en la que vivía, vamos a decir así, le llevaron a ver al famoso rey Nimrod. Y entró en una discusión con el rey Nimrod, ¿sí? Ídolos sí, ídolos no, ídolos sí, ídolos no. El rey Nimrod se quedó sin argumentos. ¿Y cuál es el argumento del que no tiene argumento y tiene poder? Pues te voy a matar, ¿sí? Al horno, al fuego. Bien. Abraham tenía dos hermanos, ¿sí? Un hermano se llamaba Harán, que era el padre de Lot. Cuando la Torá nos dice que después de eso Abraham se fue con su familia, es decir, que no murió en el fuego, nos dice que Terach tomó a sus hijos, pero no dice que tomó a Harán. Y nos explica el Midrash qué pasó con Harán. Harán vio
estaba dudando. ¿Será verdad que Abraham habla de un solo Dios? ¿Es verdad que hay un solo Dios o no hay un solo Dios? Entonces, ¿qué dijo? Muy fácil. Si Abraham le tiran al fuego y sobrevive, yo me tiro detrás de él. Quiere decir que hay un solo Dios. ¿Sí? Bueno, Abraham pasó, no murió. Arán saltó y murió. ¿Por qué? Porque él no se entregó por Kiddush Hashem. Él se entregó porque vio que funcionaba. ¿Sí? Lo mismo ocurre en Babilonia. ¿Sí? Mishael, Azariah y Hananel, que también les tiraron al fuego y salieron. Bien, y Daniel, el pozo de los leones, ¿sí? Pero Kiddush Hashem no es a cambio de decir, bueno, seguro que Dios me va a hacer un milagro, así que vamos para adelante. Bien, el Kiddush Hashem es cuando no sabes que va a haber milagro. Bien, ahora, eh, el versículo termina diciendo, Ani Hashem mekadishchem, yo soy Hashem que os consagra. La pregunta grande, ¿cuál es? ¿Cómo yo, que soy de carne y hueso, perdón, puedo lekadesh et Hashem? ¿Cómo yo puedo santificar o consagrar a Dios? Dios es santo, Dios es todo. ¿Sí? Si yo le estoy consagrando, querría decir Hazbe Shalom que está incompleto, que algo le falta. Necesita de mí para ser Kodesh. Por ejemplo, ¿qué más tenemos Kodesh? Nosotros tenemos toda la semana, días de la semana, y Shabbat es Kodesh. ¿Por qué Shabbat es Kodesh? Porque yo lo hago Kodesh. Hago Kiddush, cambio mi forma de actuar, cambio las cosas que hago en ese día. Si yo en Shabbat lo hago como cualquier otro día, no es Shabbat Kodesh. ¿Bien? ¿También? ¿Sí? Es decir, ¿pero por qué? Porque sin que yo haga esa acción o lo consagre, no sería Kodesh. ¿Qué quiere decir? Yo Hashem, si yo no lo consagro, Dios no sería Kodesh. ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver. El versículo en sí mismo es como que está sintiendo algo. ¿Por qué? Porque dice, Benigdashti betoch bene Israel, ani Hashem mekadishchem. Es decir, me voy a consagrar en medio del pueblo de Israel, yo soy Dios que os consagra, como que tiene que justificarse en cierto modo, ¿no? También cuando yo digo Kadish, justamente, Yitgadal ve Yitkadash Shemer Rabba, bien, ¿acaso yo soy el que está consagrando a Hashem? Yitgadal, que sea engrandecido, ve Yitkadash, y que sea consagrado su gran nombre. ¿Le estoy haciendo un favor a Dios por decir Kadish? No, se pide todo. Tú necesitas el todo. Yo necesito Kadish, ¿por qué? Kadish del Porque tú traes, oficiante. no, pero siempre con la intención de criticar a los demás, trae humildad. El Kadish del oficiante no es, ni lo dicen ni los que están de luto, ni los que están de... Kadish normal. No, Es una alabanza. ¿Sí? ¿Necesita de mi alabanza Dios para engrandecerse y para santificarse? Pero ahora, en el siguiente versículo, llega al sumum, porque dice, Hamotzi etchem me'eretz Mitzrayim, que os saco de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo soy Dios. Y a Rashi le molesta, tiene una pregunta, ¿qué tiene que ver aquí la salida de Egipto? De repente ahora me vienes a traer la salida de Egipto. ¿Quién Bijlal habló de la salida de Egipto? ¿Qué relación tiene salir de Egipto con Kodesh? Algunos comentaristas de Rashi se adelantan y ponen atención a que está escrito, no está escrito en pasado. Yo soy Hashem que os sacó de Egipto, no dice. ¿Sí? No dice Asher yatzati mi Mitzrayim. Dice Amotzi, que os saca. Os saca es presente continuo. Os está sacando constantemente. Bien. Amotzi etchem achshav. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Sí? Rashi explica y dice Amotzi etchem almenat ken. Por causa de esto. Es decir, ¿por qué nos sacó Dios de Egipto? Para que consagremos su nombre. Bien.
Y nuestros sabios, en Torat Kohanim, dicen, Hamotzi etchem almenat shetimseru atzmechem lekadesh et shemi, para que os entreguéis a vosotros mismos para consagrar mi nombre. Inmediatamente pasamos al Kiddush Hashem en la vida, en la alegría. Pero pongamos atención antes de esto, porque está escrito aquí, cómo yo puedo consagrarlo a Él. Bien. Y otra cosa, ¿acaso realmente por causa de esto nos sacó Dios de Egipto? ¿Para que entreguemos nuestras vidas? ¿Nos sacó para que muramos por Él? ¿Sí? ¿Por qué te ríes? Es muy sencillo. Te estás dando, ya le estás dando. Las cosas que me echan llorando. No hay otra mitzvah como esta en toda la Torá. Pero esta es, en realidad, el objetivo final de por qué sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Vamos a leer algunas palabras del libro que se llama el libro Japardés, que es una explicación sobre el Sidur, que se lo relaciona con Rashi. Bien. Él explica ahí qué es el Kadish, que nosotros decimos, dice Pirush Kadish, la explicación del Kadish, dice Yitgadal ve Yitkadash, que sea engrandecido, que sea consagrado. ¿De dónde salen estas dos palabras? Salen de un versículo de Yehezkel, del profeta Yehezkel. Dice, Vitgadalti, Vitkadashti. Yo me voy a engrandecer y yo me voy a consagrar con vosotros. ¿Cómo puede la persona engrandecer el nombre de Akadosh Baruj Hu? ¿Acaso le falta algo? Responde ahí Rashi en el Sefer Apardés y dice, sí, le falta algo. Eh, bien fallaste. ¿Cómo sabemos que le falta algo? Dice la Torá, cuando viene Amalek a atacar al pueblo de Israel tras cruzar el mar y Yehoshua acaba con el ataque y dice, escribe esto en el libro y yo juro, dice, Kiyad al-Kes Yah Milchama la Hashem ba Amalek midordor. Porque yo pongo mi mano en el trono divino, en señal de juramento, que hay una guerra de Dios con Amalek en todas las generaciones. ¿Y donde ahí vemos que le falta algo? Faltan dos cosas. Dice Yad al-Kes. ¿Qué es Kes? Kes es Kisé. ¿Cómo se escribe Kisé? Con Aleph. Kaf, Samer, Aleph. ¿Sí? ¿Qué le falta a Kes para ser Kisé? Aleph. Le falta una letra. No está completo. ¿Sí? Ya, Yud Hei. ¿Cómo se escribe el nombre de Dios entero? Yud Hei, Vav y Hei. Dice, ni mi trono ni mi nombre están completos mientras haya Malek. Entonces algo falta. Algo le falta a Dios. Entre comillas. Hay que entenderlo. ¿Verdad? Ahora, es muy interesante. Es muy interesante. Porque este concepto lo trae el Talmud en el Tratado de Berajot. En el Tratado de Berajot nos hablan de la importancia de eh, a qué se dedica Dios en las mañanas, cuando las personas vienen a la sinagoga y está esperando, que está muy enfadado y está muy triste por la destrucción de Jerusalén, etcétera. Y de repente cuando vienen, nos reunimos y reunimos un minyan y decimos amén, yesh, amén, rabba, baraj. Entonces ahí de repente siente una compasión por nosotros indescriptible. Y entonces ahí Tosafot, los comentaristas, los nietos de Rashi nos dicen que cuando se escribe en el Kadish, Yitgadal v'Yitkadash Shemeh Rabá, hay que escribir Shemeh, Shem, Mem, Yud, Hei. ¿Por qué? Porque es Yitgadal v'Yitkadash Shem, Yud, Hei. Que sea engrandecido y que sea
consagrado el nombre Yud Hei Rabba, grande. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos Kadish, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos alabando a Dios? Estamos diciendo, Dios mío, que sea tu voluntad, que llegue la Geula, que acabemos con Amalek y que tu nombre vuelva a estar completo. ¿Sí? Entonces, la verdad es que os he hecho un truco. Sí, me he aprovechado un poco de vosotros. Porque a la pregunta de si a Dios le falta algo es una pregunta un poco trampa, capciosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dice, cuando el versículo dice, velote jalelú, dice, no profanaréis, no dice velote jalelú o ti, no dice no me profanaréis a mí, dice no profanaréis mi nombre. Entonces, ¿qué podemos entender? Evidentemente, Dios no le falta nada, ¿sí? Pero Dios está completo, pero su nombre puede estar incompleto. ¿Por qué? Porque cuando yo me refiero a una persona, me refiero por su nombre, ¿sí? Se llama Moshe, Aarón, como, sí, como se llame. Yo estoy definiendo un aspecto de esa persona. Cuando yo no conozco a esa persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo me refiero a él? Por un adjetivo de la persona. Ese que es alto, ese que es guapo, ese que es, ¿sí? Nosotros, ¿cómo nos referimos a Dios? O por su nombre, que no lo conocemos y que no lo pronunciamos, por un adjetivo. Elohim, Sebakot, sí. Pues en este mundo, realmente, el nombre de Hashem solamente nos muestra un aspecto de Hashem. Quiere decir que no está completo la noción que tenemos de Hashem. Tenemos una noción subjetiva de Hashem en función de cómo nos referimos a él. ¿Bien? Entonces lo que buscamos que es Venigdashti betoch bene Israel. ¿Cómo es eso? Velotejalelu. Es decir, no profanemos para poder consagrar. ¿Y consagrar qué quiere decir? Que vamos a tener una noción completa del nombre de Hashem. Y entonces tanto Hashem como su nombre van a estar completos entre nosotros. El concepto de halal, eh, vamos a explicar entonces ahora, con palabras muy simples, el concepto de Hilul Hashem. Hilul viene de la palabra halal, que es vacío, ¿sí? Vacuum, ¿sí? Y en contra de esto está Kiddush. Kiddush es Abdalá, una separación, una diferenciación, separarse de algo, ¿sí? Entre paréntesis, hablando de apelativos, igual que nosotros tenemos apelativos para Dios, Dios tiene apelativos para el pueblo de Israel. En el Shir Hashim nos llama Ra'ayati, mi amada, mi deseada, ¿sí? Nos habla Biti, mi hija, Banai, mis hijos, Abadim, mis siervos, ¿sí? ¿Sabéis cómo nos llama también? También, Kalati. ¿Sabéis cómo nos llama también? Mikdashi, mis consagrados. Nuevo para mí también. Al final de la parasha pasada, ¿había alguien aquí? Después lo ven en el vídeo. Al final de la parasha pasada, cuando habla de Kedoshim Tiyu, etcétera, etcétera, termina diciendo, dice, habla sobre la prohibición de la idolatría del Molech, que mencionamos, no sé si lo mencionamos alguna vez, era una idolatría que había en Israel, a un ídolo que se llamaba Molech, lo llaman Moloch en la traducción, que consistía en una práctica que era coger al niño y hacerle pasar por el fuego. ¿Sí? Era un sacrificio humano en el fuego. ¿Sí? Eso tenía lugar en Jerusalén, se hacía a las afueras de Jerusalén, en un valle que se llama Gei Hinnom, y de ahí viene el nombre de Gehinam. Entonces dice la parashá, Kimidaron atan la Molech, porque de su descendencia dio al Molech, le mántame et mikdashi, para impurificar mi santuario, uljalel echem kochi, y profanar mi nombre.
Espera, ¿dónde se hacía esto? ¿En el Bet HaMikdash? No, no había, no se hacía en el Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué Mikdashi profanaba? ¿Qué estaba profanando del el Mikdash de Hashem? Al niño. El niño era el Mikdash. Entonces, también a nosotros nos llama Mikdash. ¿Bien? Entonces, ¿qué es Hilul? Eh, el entender qué es Hilul nos va a dar también una noción de profunda de qué es Kiddush o Kadish. Hilul Hashem es que yo no consigo eh, entender su nombre, hacer difundir su nombre, extender su nombre. Que un halal velo roim et ofaato, cuando hay un vacío y no somos capaces de verlo a él. Y cuando Hashem está oculto y no lo podemos ver, yo no puedo mostrar al mundo que ahí está Dios. Eso se llama Hilul, Hilul Hashem. Aquella persona que profana el nombre de Dios, ¿sí? El que más lo profanó más fuerte en el mundo, ¿quién fue? Dijimos, Amalek, ¿sí? Amalek, ¿qué quería? Quería justamente, dijimos que Amalek se basa en la casualidad, en borrar la mano de Dios en el mundo, eso es Purim, eso es, ¿sí? ¿Qué es? No, no, si no ves a Dios es que no está, ¿sí? Como el famoso chiste, ¿no? Una profesora en Rusia, había un alumno judío en clase, y entonces le preguntaron, dice, ¿tú crees en Dios? Le preguntó el niño a la profesora. La profesora dijo, yo no veo a Dios, no creo en Dios. Veo un árbol, creo en el árbol, sí, sé que hay un árbol porque lo veo, sé que hay sí. Entonces le dijo el niño, dice, yo no veo tu cerebro, entonces no tienes cerebro. Bien. Ese es Amalek. Yo no veo a Dios, entonces no hay Dios. Eso es Hilul Hashem. ¿Qué hacemos nosotros? Aunque Dios no esté, yo sé que Dios está ahí y entonces hago lo necesario para que la gente sepa que está. Bien. Muy bien. Pero ¿sabéis quién es el primero que hizo Hilul? Un Hilul mucho mayor que eso. El primero de todos fue Dios mismo. Hoy te estoy dando fuerte. Te estoy dando fuerte hoy. Dios mismo. ¿Por qué? Cuando creó el mundo. Para crear el mundo, Dios creó un halal, un espacio vacío en el cual crear el mundo. Se ocultó detrás. Es por eso que en este mundo su nombre no está completo. Bien. Esto es lo que explica el Arizal, ¿no? Particularmente. Que Akadosh Baruj Hu hizo un espacio vacío y creó en él el mundo. Sin entrar mucho en la profundidad de todo esto, está claro que estamos hablando de un espacio en el que Akadosh Baruj Hu está camuflado, vamos a decir. ¿Y desde qué punto de vista? Desde el punto de vista subjetivo. Es decir, según mi punto de vista, que es subjetivo, Dios está camuflado en el mundo. ¿O no lo veo? ¿Por qué? Hola. ¿Por qué? Porque para poder crear el mundo, hizo ese espacio en el cual él se sustrajo. ¿Por qué? Porque si en el mundo la presencia de Dios fuese evidente, no nos habría permitido que el libre albedrío. Cuando yo Kiddush Hashem, ¿sí? No, si yo sé que Dios está ahí, que es mi red, me tiro al fuego, ¿sí? Pero si yo no sé si está Dios o no, entonces es mi elección. Y mi elección hace que yo santifique el nombre de Dios, que entregue mi vida, etcétera, etcétera. Y entonces por eso hay un Kiddush Hashem. ¿Sí? Ok. Entonces, Dios se retrotrae, según mi punto de vista subjetivo, y así crea el mundo. ¿El objetivo cuál es? ¿El objetivo cuál es? Que yo invierta, cambie ese vacío
esa Shemamá, esa desolación, ¿sí? Y le ponga dentro un Shem, que es revelar el nombre de Dios en el mundo. Eh, dice él, ¿sí? Se parte el vacío, Dios llena todo. Dios llena todo para poder crear el mundo, no para poder crear el mundo, para darnos una posibilidad de que en el mundo nosotros tengamos un objetivo. Él se camufla y ese camuflaje genera un vacío no en Dios, en su nombre. Sí, sí, eso estamos hablando. Crea un vacío en su nombre. ¿Para qué? Para que cuando yo haga Kiddush Hashem, llene ese vacío. Y ese sea el objetivo. Es como con los niños, para que puedan crecer, los padres en un momento dado les tenemos que poner un poco por atrás para que puedan despegar. Es lo mismo. Fijaos lo que dice Rambam en el libro de las Mitzvot sobre el Hilul y el Kiddush Hashem. Dice, y el concepto de esta mitzvah, que nosotros estamos obligados a extender nuestra fe, nuestra creencia y demostrar en el mundo, no es porque tengamos miedo de algo o porque nos lo impongan. Velo nita'u lachashov shekafarnu. Y tampoco tenemos que hacerlo de tal forma que la gente piense que renegamos de Dios. ¿A qué se refiere? Cuando se nos ordena entregar la vida por no hacer idolatría, conocemos la historia de Haná y sus 7 hijos. Es una historia que se suele contar en Hanukkah. Había un gobernador griego. Los griegos, ¿qué hacían? Iban por todos los lugares tratando de helenizar a los judíos. Entonces iban, reunían a todos en la plaza, ponían un ídolo en la plaza y empezaban a hacerlos pasar a todos. Y el que no se posternaba, lo mataban. Había una mujer que se llamaba Haná, que tenía 7 hijos. Y ella vio como uno detrás de otro iban pasando y no se posternaban y los iba matando. El gobernador, cuando llegó el último, dijo, vaya, qué mala imagen estamos dando, ¿no? Entonces vino al pequeño, el último que quedaba, y le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato entre tú y yo. Yo me quito mi anillo, lo tiro al suelo, y tú haces como que lo recoges, y entonces te posternas, la gente va a ver que te posternas, y tú lo único y te quedas con el anillo. ¿Qué dijo el niño? Dijo, no, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo Rambam. Dice, ¿y sabéis qué? Esa es la gran diferencia entre un Ben Noach y un Yehudi. Ben Noach es una persona que no es judía, pero que tiene, como cualquier persona que hay en el mundo que Dios creó, tiene 7 mitzvot. ¿Bien? Y el Yehudi tiene 613. Pero de las 7 mitzvot de Noach, también tiene la mitzvah de no hacer idolatría. También tiene la mitzvah de no tener relaciones incestuosas. Y también tiene la mitzvah de no derramar sangre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si viene el Antiochus de turno, este gobernador, ¿sí? Antiochus, ¿sí? Él, claro. Él no tiene la mitzvah de Kiddush Hashem. Pero ¿sabes qué? Espera. El Yehudí, yo te puedo dar una razón, pero súper lógica de decir, ¿sabes qué? Mira, si me posterno, ¿sí? Me posterno y cuando me posterno maldigo al ídolo y le escupo y todo, no hay problema. Y así, ¿qué gano? Gano 70 años más de vida en los cuales voy a poder hacerse de acá y construir yeshivot, instituciones. No, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Eso es lo que dijiste al principio, es en, Betoch Bene Israel. Eso es cuando estás delante de la gente. ¿Por qué? Porque Vejen Kola Poresh me haberá. Perdón, ¿por qué dice? Para que no dé la impresión de que estás realmente sirviendo. O
más allá. Si tú lo haces, tú sabes que estás maldiciendo, haciendo tal, 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 pero la gente que te ve no lo sabe. Dice, ah, si él lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. Si él lo hizo para salvar su vida, yo también lo voy a hacer. Yo quiero comentar un Dale. ejemplo que escuché a mis hijos, que le comentaba a mis hijos, porque me pareció espectacular, y es un caso real en Auschwitz. Había un rap ahí, entonces había una lista de, pues había entre oficiales y gente, pues siempre había como que los preferidos, ¿no? Entonces un oficial le dijo a un papá, tenía una lista con 20 niños, los cuales se van a morir todos. Entonces, tú dime, ¿alguien más? Quitamos a tu hijo, que está dentro de la lista, y lo metemos dentro de esta lista. Entonces, el papá fue a hablar con el rap y le preguntó si podía hacer eso. Este es un tema que le lleva demasiado. En las posteriores, piensa en la cabeza que no le preguntara eso. Obviamente, solo que no estaba dispuesta, él sabía que no podía hacer. Su hijo se murió, porque no cambió el nombre. Y esto aparece en un libro precioso, y lo dice, es el rap sobrevivió. Veo unas historias increíbles que le contó a mis hijos. Mis hijos me dijeron, mamá, ¿tú harías eso? Wow. No, pues estoy bien, está bien, pero esta gente era más que Mejor. Una vez le preguntaron al Rav Mordejai Eliyahu por las personas que murieron en la Shoah. Y todos ellos murieron en el Kiddush Hashem. Dice, ellos, lugar más alto en el cielo no tienen, no hay. ¿Sí? Porque todos ellos murieron en el Kiddush Hashem. Bien. Y son situaciones dilemáticas en las cuales no deseamos encontrarnos. Porque uno nunca sabe. ¿Sí? Es muy fácil hablar de morir al Kiddush Hashem, pero hay que estar ahí. Bien. Aquí comenta, sí, para bajar un poco el nivel de emoción, comenta, alguien dice que el tema del Hilul Hashem y del Kiddush Hashem es como entrar en un restaurante, no callar con kipá, aunque no vayas a comer, no vayas a tomar nada, pero si estás ahí sentado, entonces ¿qué? La gente ve y dice, ah, si él está ahí con kipá y está en esto, entonces, sí, no sabe si está comiendo o no, pero si entró, a lo mejor comió antes. Bien, una vez estábamos en Israel, estábamos en la zona de Ashdod, habíamos ido a la aventura, teníamos muchísima hambre y dijimos, bueno, vamos a pararnos en Ashdod, en el paseo marítimo, encontraremos algo donde comer. Entonces fuimos a buscar y ahí donde preguntábamos, ¿tenéis Teuda Kashrut? No tienen Teuda Kashrut porque como el paseo marítimo, la gente va en Shabbat y comen ahí, pues abren los restaurantes, no les dan Teuda. Pues viene uno y nos dice, no, no, pero fíjate, él tiene equipa y está comiendo aquí. Digo, me parece muy bien para él, pero sí, bueno, ese es el. Entonces dice, y de la misma manera, todo el que se aparta de una transgresión o que hace una mitzvah, no por algo en concreto, no por miedo o no por temor, no porque va a ganar un honor especial porque lo está haciendo, sino solamente porque Akadosh Baruj Hu se lo ordenó, como hizo Yosef cuando se apartó de estar con la mujer de Potifar. Entonces, Arezé Mekadesh et Hashem. Esa persona está consagrando el nombre de Dios. Es decir, el lado opuesto del Hilul Hashem que estábamos diciendo es el Kiddush Hashem. Y es el valor a Musaf Alkol a Mitzvot. Es el valor añadido de todas las Mitzvot. Es el sentido de la Mitzvot en sí mismo. Dijimos antes que también el no judío tiene la obligación de no servir a Bodazara, de no hacer idolatría. No tiene la misma de entregar su alma por él. El judío tiene la obligación de revelar que la expresión Enod mi levadó, no hay otro como Dios, Zemamash, es algo concreto.
es algo real, ¿sí? Es una canción muy bonita, no, mi vado, me lo colares, qué bodo. Está muy bien, pero ¿hasta dónde llegas con eso? Hasta donde tu hijo te deja. Ubishvilze unibra. Y para esto él fue creado. Ese es el objetivo de la creación del mundo. Para revelar y hacer que exista un pirsum, una proclamación, una publicitación de Dios en este mundo. Vamos a volver un momento al Kadish. Nosotros decimos Kadish por nuestros padres. Es el motivo también de este shiur es para la elevación del alma de Isaac ben Mordejai, por nuestros familiares, ¿sí? El Midrash el Zohar HaKadosh traen una historia muy especial, muy curiosa de Rabbi Akiva. Nos cuenta que había una persona que cometió una transgresión, una de estas cosas prohibidas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Lo atraparon, lo juzgaron, lo condenaron a muerte, lo mataron. Después de que murió, tuvo un hijo de esa relación prohibida que tuvo. Y no le permitieron que al hijo que le hagan Brit Milá. Una vez estaba Rabbi Akiva en el camino y se encontró una persona que estaba muy sucia, harapienta, y estaba llevando una carga muy pesada. Una carga tan pesada que Rabbi Akiva inmediatamente se dio cuenta de que había algo raro. No era una carga que una persona normal pudiese llevar. ¿Sí? Imaginaos Obélix llevando el menir, pero por dos. ¿Sí? Me viene a la cabeza que bueno. Yo me inclino las hormigas. Imagínate. Muy bien. Entonces le dijo Rabbi Akiva, dice, yo te juro que, que seguro que si me dices, no me vas a decir que eres una persona. Dime, ¿eres una persona? ¿Eres un demonio? ¿Qué tipo de creación eres? Le dijo, Rab, yo era una persona. Ya morí, ya no estoy en este mundo. Y cada día me hacen cargar esta carga tan pesada y me hacen entrar al Geinam, este famoso, y me queman 3 veces por día. Ese es mi carga y mi peso todos los días. Dijo Rabbi Akiva, ¿qué es lo que hiciste para que te castiguen de esta manera tan grave? ¿Sí? Le dije, tuve una relación con una mujer prohibida en el día de Yom Kippur. Bien, la total, ¿sí? La total. Le dijo, hijo mío, eh, ¿escuchaste si hay algún tipo de reparación para ti en este mundo? Le dijo, Kach Shamati, así escuché, detrás de el Pargod. El Pargod es un lugar en el cielo. Dicen, es una cortina que hace la diferencia entre donde está la Shejina y el resto de seres espirituales. Y muchas veces dicen, yo escuché detrás del Pargod, ¿sí? Shebizman, Sheyale Beni, le Sefer Torah, que cuando mi hijo suba al Sefer Torah y diga, Barejú et Hashem Mevorach, bendecida Dios, que es bendito. Motzimoti me aguinan, me sacan inmediatamente el guino. Umagnisin moti le ganen y me hacen entrar al Gan Eden. Le dijo Rabbi Akiva, ¿dejaste una mujer o un hijo? Le dijo, sí, tengo un hijo. Un hijo me nació después de que yo morí y no le permitieron que le hiciesen Brit Milá. Le dijo, ¿cómo es su nombre? Le dijo Arnonia. Arnonia, se llamaba así el chico. ¿Qué vamos a hacer? Arnonia. Le dijo, ¿y cuál es el nombre de tu mujer? Le dijo, Sheyashia. ¿Sí? Ahora entiendo por qué le llamaron así al hijo. ¿Dónde vivías? ¿En qué ciudad vivías?
Ludquía, inmediatamente escribió a Rabbi Akiva el nombre de la mujer, el nombre de la ciudad, y fue Rabbi Akiva buscando hasta que llegó a esa ciudad. Cuando llegó a la ciudad, salieron personas de la ciudad a recibirlo. Rabbi Akiva, wow, ¿sí? Amar dijo, Rabbi Akiva, ¿alguno de vosotros conoce a fulano y a su esposa? Bueno, habla del señor que murió. Amrú, dijeron, Shem Yeshaim Yirkav, que el nombre de los malvados se pudra. Amar Lahem, al más de, ¿por qué estás diciendo esto? Amruló, Kajbe Kajasá, hizo esto y esto, en Kippur, tal, no sé qué. Amar Lahem, Afalpiken, Eviu líder de no. A pesar de ello, trajeron a su hijo. Trajeron a su hijo. Ordenó que le hicieran Brit Milá. Le sentó a estudiar. Y así hicieron. Le hicieron Brit Milá, le enseñaron Berajot que tenía que decir en el Sefer Torah. El día de Shabbat ordenó que le llamen al Sefer Torah. Dijo Barejuet Hashem Meborach Leolam Vaed, que sea el nombre de Dios bendito por toda la eternidad. Inmediatamente sacaron a este hombre del Geinam y lo hicieron entrar al Gan Eden. En esa noche vino en sueños a Rabbi Akiva ese hombre y le dijo, Tanuach dateja, sherinachta et taati. Dice, estate tranquilo porque a mí me, me tranquilizaste. Gracias a ti, por todo esto que has hecho, que mi hijo pudo decir, Baruch Hashem Meborach Leolam Vaed, yo tuve todo esto. En el Zohar Kadosh terminan un poco diferente y dice, Rabbi Akadosh Baruj Hu y en Ajameja, ¿qué le dijo en el sueño? Que Dios te consuele igual que tú me consolaste a mí. ¿Sí? Porque en el momento en el que dijo mi hijo, la aftará, no solamente le subió al Sefer, le subió al maftir y todo. ¿Sí? Estamos. Entonces, retiraron de mí el juicio en el Geinam y en el momento en el que pasa a rezar y dice Kadish, entonces ahí rompieron el decreto de mi juicio del todo. Y cada vez que mi hijo estudia más y se hace más sabio, entonces a mí me hacen subir más y más y más y más. ¿Cuál es el sentido de esto? Simple. ¿Qué es lo que tiene este Kadish? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el Kadish para que nos cuenten todo esto? No hay ninguna recordación del muerto en el Kadish. No se menciona a la persona que murió. Lo normal que es que en cada vez que hay una ascará, una recordación, se recuerda las acciones de la persona, cómo hacía, cómo, ¿sí? Entre paréntesis, ¿sí? A veces hace más daño que bien, porque cuando la persona deja este mundo y pasa al mundo de la verdad, la mentira duele. Entonces una persona, vienen y en su esped lo van a enterrar y era una persona que hacía esto, y todo el mundo era Moshe Rabén, ¿sí? Y la llamada de la persona está ahí y está viendo y le duele porque están diciendo mentiras sobre él, ¿sí? Todos queremos, todos queremos alabar, ¿sí? Pero la mejor alabanza es tomar algo que es verdad y exponerlo. Bien, cierro paréntesis. Eh, pero hay aquí algo increíble. Todo judío en el mundo hizo muchas cosas y también en Adam Tzadik Baaretz Asher Yaseh Tov Velo Yeheta. También está el versículo de Coelet que dice, no hay persona en el mundo que haga cosas bien y que en algún momento no se equivoque. Todo el mundo se equivoca en la vida. Por lo tanto, también, a lo mejor de todas las cosas buenas que hizo, seguramente también otras cosas dejó de hacerlas. Hay muchas cosas y muchas mitzvot que nosotros tenemos la obligación de hacer una vez o una vez cada cierto tiempo. Shabbat una vez por semana, los tefilim una vez por día, ¿sí? Ok. Las fiestas una vez por año, pero hay una mitzvah que tenemos la obligación de hacer a cada instante, que es
Kiddush Hashem. Como vimos en la historia, que Hol Shaben, cada vez que el hijo subía y subía y subía más, hasta convertirse en uno de los alumnos de Rabbi Akiva, también su padre subía en el mundo superior más y más y más. Así explicaron los Rishonim, perdón, el tema del Kadish. Cada encuentro técnico o Erev, Zichronot, cada noche de recordación que se hace por esa persona que falleció y que se cuenta sobre él, Naskir Prat Kazé o Ajer, que se recuerda un dato particular, este o el otro, pero lo central y lo esencial que es que todo Yehudí tiene que hacer lo que tiene que hacer todos los días de su vida. Y a lo mejor no le da tiempo en todos los días de su vida a hacer todo y de llenar ese espacio, ese halal. ¿Por qué decimos Kadish cuando la persona falleció? Porque la pérdida de alguien querido, ¿qué es lo que genera en nosotros? Un vacío. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros no. La persona justamente que siente ese vacío. El vacío es muy difícil de llenar. Es muy difícil. Pero a través del Kadish, ¿qué estamos haciendo? Estamos educándonos a llenar el vacío. Porque ahí donde se genera el vacío, si yo lo considero, como diría Malek, es ley de vida, el mundo es así. Entonces, ¿dónde está Shem en ello? Es un halal. ¿Sí? ¿Cómo se llama al niftar? ¿Sí? El fallecido. Dale al carnet. Sí, dale, dale. Al niftar. Al niftar se llama halal también. Es un halal. ¿Por qué? Porque ahora está vacío de vida. A través de recitar el Kadish, nosotros lo que estamos haciendo es rellenar ese hueco que dejó. ¿Cómo lo rellenamos? Tomando conciencia de que Hashem está. Por eso, Israel, ¿sí? Consagra. El objetivo al Ken, por esto te saqué de Egipto. Para que a cada instante consagres mi nombre y consagrando mi nombre, vas a entonces rellenar el mundo y darle un significado a mí. ¿Bien? Ese es nuestro desafío. ¿Bien? Ese es vuestro desafío también. ¿Sí? Durante todo un año te dice Kadish. Siempre que puedas, ¿sí? Trata de buscar la forma, un minyan, un lugar donde poder decir Kadish, y ten por certeza que cuando tú estés diciendo Kadish, vuestro Padre va a estar recibiendo todo el bien que eso genera, porque estáis llenando el mundo nuevamente. Y que estas palabras sean para la elevación del alma de Isaac Ben Mordejai, y Shumatot Zerurah Bitzror Chaim, y muchas gracias por venir, por estar ahí conectados, y Shabbat Shalom. Sí, últimamente